Soy Norma Trujillo, fisioterapeuta. Hago terapia física y respiratoria actualmente. Estoy participando en unas campañas de toma de muestras COVID con la empresa con la que trabajo. Bueno, para el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante sobre todo para los trabajadores de la salud. Tiene que ver con nuestra experiencia, nuestra protección, ¿sí? En primera línea, nuestra experiencia con comorbilidades. Bueno, los elementos de protección personal pues deben utilizar en los diferentes escenarios donde laboramos. Tenemos los hospitales donde están los servicios de urgencia, hospitalización, unidades de cuidados intensivos, laboratorios, ¿sí? Consulta externa, ¿sí? Donde recibimos a los pacientes que no tienen problemas agudos, y en el ámbito domiciliario. Entonces, ¿cómo debemos protegernos? ¿Sí? Pues tenemos protocolos de bioseguridad que nos ha dado la Organización Mundial de la Salud, y también los protocolos que han implementado los propios gobiernos de cada país, ¿sí? Entonces se ha llegado a unificar los criterios, y aquí tenemos que debemos llevar siempre una protección ocular, bien sea con gafas, monogafas o caretas o protectores faciales, una protección respiratoria que podemos usar, o bien sea los respiradores con sus filtros N95 o las máscaras N95. También tenemos los gorros desechables, las batas desechables, que deben ser largas, los guantes, que pueden ser de látex, o si hay alergia, el personal presenta alguna alergia puede usar los de nitrilo. Tenemos también, importante, tener a mano el gel, ¿vale? Antibacterial, y el alcohol en spray. Y por supuesto las toallas desechables y las bolsas para tirar todos los desechos de bioseguridad, perdón. Bueno, entonces, ¿qué recursos tenemos? Pues, como ya les había mencionado, están todos los protocolos de bioseguridad implementados por cada gobierno en cada país, y los test rápidos. Bueno, yo estoy en Colombia, y aquí, para octubre de este año, solo el 8% del personal de salud está siendo atendido, está siendo testado. ¿Qué pasa aquí? Resulta que en Colombia, los que trabajamos en salud, el gremio de salud, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría trabajamos bajo una contratación que se llama prestaciones de servicio. Este tipo de contrato obliga al personal que debe pagarse él mismo su seguridad social, su administradora de riesgos profesionales y su pensión. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, las empresas prestadoras de salud y las administradoras de riesgo, a los que nosotros les pagamos, pues estaban tirándose la pelota, como se dice, y no querían tomar la responsabilidad al respecto. Así que hasta que el gobierno tomó medidas y mediante decreto ley obligó a estas entidades a que no se hicieran el testeo rápido al personal de salud. Sin embargo, no todas las instituciones de salud la están haciendo. Entonces, a nivel intrahospitalario, ¿qué me he encontrado? Bueno, yo he hecho una serie de indagación a nivel de diferentes hospitales y centros de salud, y pues me he encontrado que muchos de los jefes de los servicios están organizando en bolsas tipo kits todos los elementos de protección personal que se deben entregar de manera semanal. Lo están haciendo en algunas entidades con su respectivo nombre del profesional, para que estén dotados durante cada semana con todos esos elementos de protección. Y también les están proporcionando estanterías o armarios o lockers donde ellos pueden guardar sus elementos de protección con previa esterilización. Aquí podemos observar a nuestros compañeros en los diferentes escenarios. Por ejemplo, vemos aquí la compañera que está manipulando, está haciendo una terapia física a un paciente intubado,
y lleva puesto su gorro, su protector facial, su tapabocas, eh, sus guantes, su bata larga, ¿sí? Aquí en Colombia y en otros países de Latinoamérica estamos utilizando este tipo de overoles blancos, ustedes lo notan aquí, este tipo de overoles tienen son hechos de un material sintético que nos ayudan a proteger, sin embargo, a nivel de funcionalidad, pues son terribles porque el turno de 8, 10, 12 horas, pues es fatal porque deshidrata mucho, produce mucho calor, pero bueno, pues es por una justa causa. Entonces, esto es como intrahospitalariamente, el personal de salud se está protegiendo. Cuando vamos a consulta externa, pues ya varía un poco, ¿sí? Porque antes de que el paciente ingrese a la consulta, ¿sí? Bien sea terapia física o a odontología o a cualquier otro servicio, el paciente pasa por un filtro, ¿sí? Donde se le hacen una serie de preguntas como si ha tenido contacto con personas expuestas enfermas de COVID o ha viajado y se le toma la temperatura. Entonces, una vez dentro, pues el personal de salud lo atiende. Como ustedes pueden ver aquí, los compañeros tienen también sus overoles, ¿sí? Su gorro desechable, sus gafas, su N95, guantes, ¿sí? Para manipular al paciente. Actualmente se está evitando manipular lo mínimo a los pacientes, pues para evitar riesgos de contagio. Y se hace mucho énfasis en el lavado de manos entre paciente y paciente. Bueno, cuando estamos a nivel un poquito, a nivel yo soy fisioterapeuta, entonces cuando tenemos pacientes a los que tenemos que darle una rutina de ejercicios, pues entonces se están poniendo con cierta distancia, ¿vale? Pues para que trabajen protegidos y puedan realizar sus actividades. Bueno, a nivel del domicilio, pues, ¿qué ha pasado? Que a nuestros pacientes con comorbilidades, ¿sí? Bien sean hipertensos, diabéticos o con problemas respiratorios, ¿sí? Pues se les ha hecho un aislamiento más bien obligatorio en sus casas porque, pues para evitar el riesgo de contagio y de muerte, ¿sí? Entonces, esto ha hecho que surja la necesidad de atenderlos en su domicilio, primero por teleconsulta, ¿sí? Bien sea por teléfono o por videollamada, donde el médico pues atiende todas sus necesidades y le prescribe el medicamento y demás, si necesita laboratorios clínicos o terapia respiratoria, y luego entonces vamos a su casa y le prestamos el servicio. Aquí me pueden ver, este es un paciente con sospechoso de COVID, ya se le hizo la prueba, salió negativa, pero entonces pasó unos días malito con dificultad respiratoria, entonces se le realizaban unas terapias respiratorias. Aquí vemos una compañera que también tiene sus elementos de protección personal, está atendiendo a un niño en su casa porque pues no tiene comorbilidades y no puede desplazarse al centro a la consulta externa. Bueno, entonces también aquí se está promoviendo la toma de muestras de PCR, ¿sí? Y de antígenos a las personas sospechosas, ¿no? Llaman a su entidad promotora de salud, EPS, aquí en Colombia, o la mutua, que maneje su salud, y ellos mandan a una persona que les haga la prueba rápida. Entonces, la forma como nosotros nos protegemos, como ustedes se dan cuenta, yo no uso ya ese overol blanco porque es terrible, más, o sea, para estar uno en el carro de un domicilio a otro es terrible. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos utilizando este overol antifluido, ¿sí? La protección facial, el gorro, y al principio hubo una controversia porque nos facilitaron estos respiradores
pero si se dan cuenta que hay una falla porque no tiene el filtro N95, entonces nos mandaban pues así venga, ahí a la guerra sin realmente una protección adecuada. Eso ya se ha ido mejorando, afortunadamente. Y también la práctica ha hecho que también pues mejoremos la forma de protegernos. Y aquí, pues ustedes pueden ver, tengo papel filo, papel plástico que se pone sobre, se envuelve todo el pie, todo el zapato. ¿Por qué? Porque habíamos detectado que antes de entrar al domicilio, pues se ponían unas polainas y luego eran desechadas, pero se estaba presentando el riesgo más alto de contagio por el tocar las polainas. Entonces, hubo pues una reunión con médicos especialistas, porque el equipo de domiciliario pues está conformado por médicos, jefes de enfermería, auxiliares, terapeutas. Entonces, nos reunimos y llegamos a la conclusión pues de ponernos este tipo de protección para evitar contagio. Cada vez que vamos al domicilio, antes de entrar al domicilio debemos de ponernos los guantes, la bata larga, los guantes, ¿sí? Para poder ingresar a la casa o a la zona donde vayamos a tomar la PCR. Entonces quiero invitarlos a que miren un video muy rapidito de cómo es el proceso antes de entrar. En esta ocasión vamos a hacer una toma aquí dentro de las instalaciones del hospital departamental. La base. Para hacer la toma. Bien, como se dieron cuenta, pues era una enfermera de allí del hospital que necesitaba, pues tenía síntomas y pues querían que le descartaran si estaba infectada o no. Como se dieron cuenta, entonces cada vez que llegamos a un domicilio, antes de entrar, pues nos ponemos todos los elementos de protección que sean desechables, ¿sí? Allí el gorro también se retiran los guantes y la bata. Y como les expliqué al principio, pues las polainas ya no las cambiamos tanto por el mismo riesgo de infección que hay para nosotros mismos. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a una pregunta que es muy importante, que es ¿cuál es la cantidad de personas de salud afectadas por COVID-19? Pues según la Organización Panamericana de las Américas, para el mes de agosto, más de 570,000 trabajadores infectados y más de 2.500 habían muerto por el virus. Entonces, hay la Amnistía Internacional hizo un estudio a nivel mundial, ¿sí? Donde incluyó a algunos países de Latinoamérica que llevan la delantera en contagio, en fallecidos, en personal de salud fallecidos por COVID. Entonces, habla sobre México, que México es el que lleva el primer lugar, con 1.320 personas fallecidas para el mes de agosto. Hay otros datos también que para el mes de octubre ya habían 1.744 personas fallecidas. En Estados Unidos, para el mes de agosto, habían 1.077, en Brasil 634, en Colombia 45, y luego ya en octubre el dato aumenta a 166 trabajadores de salud fallecidos. Bueno, este dato es muy curioso porque resulta que para octubre, según
el Instituto Nacional de Salud de aquí de Colombia habían 91 fallecidos. Pero los gremios de trabajadores aquí se llaman sindicatos, los gremios sindicales, pues hicieron un trabajo muy concienzudo, ¿sí? De mes a mes, de identificar por provincias o departamentos cuál era la cantidad de personas trabajadoras de la salud que habían fallecido, y al mes de octubre habían 166 fallecidos. Entonces, pues es un poco preocupante los datos que nos dan. En Venezuela, pues para agosto 46, en octubre ya habían 71, en Argentina 80, para octubre ya se han reportado 229 casos, en Ecuador 83, y ya en octubre 220, y en Chile 27. Bien, entonces esto pues nos alarma un poco y nos preocupa muchísimo. Por eso quiero compartir con ustedes un video que les muestra pues la realidad de mi país según la visión de los médicos y enfermeros, de los gremios de médicos y enfermeros aquí en Colombia. Por favor, escúchenlo. Comenzamos con el homenaje a los profesionales de la salud fallecidos por el coronavirus, acto que también se convirtió en una protesta. Tatiana Gordillo, ¿de cuántas víctimas hablan esas organizaciones de la salud? Catalina y televidentes, estas organizaciones de la salud están hablando de 165 profesionales de la salud que habrían perdido la vida por cuenta del COVID-19. En este momento, cada uno de los nombres de esos trabajadores de la salud, su fecha exacta en la que perdieron la vida y su profesión están en cada una de esas sillas que hoy están enlutando la Plaza de Bolívar, además con esos listones negros y esas rosas sobre cada una de las sillas. En el siguiente informe les contamos de cuáles profesionales de la salud estamos hablando y también de por qué sus compañeros vinieron hoy hasta acá a poner estas sillas y a reclamarle al gobierno nacional por estas muertes. Javier Paternina Suárez, conductor de ambulancia, William Gutiérrez Lombana, director de UCI, Víctor Vargas Carvajal, enfermero, Lino Gordon Rodríguez, odontólogo. Estas son las sillas vacías de solo algunos de los profesionales que dieron su vida por protegerla de otros. Que cada una de estas sillas representa un trabajador de la salud que falleció durante la pandemia y que pudo ser evitable. Las sillas puestas en la Plaza de Bolívar no solo son un homenaje, sino también una protesta, porque los profesionales de la salud aseguran que estas personas pudieron salvarse. Porque no tenían los suficientes elementos de protección, porque el sistema de salud actual le dio prioridad al comercio sobre la salud que a la vida de los trabajadores de la salud. Increíblemente habían sitios donde se les entregaba un solo tapabocas desechable por una semana. Los trabajadores de la salud dicen que la falta de elementos de protección en medio de esta pandemia está asociada al deterioro de su relación laboral. Que el 85% decían que en la encuesta reportaron que no tenían elementos de seguridad y eso está directamente relacionado con el tipo de contratación, porque más del 65% en el sector salud están tercerizados. A eso se le ha sumado, según los gremios de la salud, la falta de pruebas. Que solo el 8% del personal de la salud se le han realizado pruebas de COVID, cuando tendrían que ser testeados para poder hacer aislamiento, con incapacidades. Las EPS se están demorando hasta 106 días para entregar el resultado de una prueba. Las cifras oficiales del gobierno indican que a 21 de octubre son 93 los profesionales de la salud fallecidos por COVID-19, pero las organizaciones de medicina dicen que la cifra ya llegó a los 165 muertos. La organización colegial de enfermería y ANTOC hicieron un trabajo muy juicioso desde abril, recogiendo cada uno de los fallecidos en todo el territorio nacional. Además, señalan que cada vez hay más profesionales de la salud contagiados por incumplimiento de los aislamientos. Luego, las dificultades para aislar a un trabajador tienen que ver con que no se le reconocen sus incapacidades. Para yo estar acá en este momento, a nosotros nos pagan por hora y a destajo, tengo que cancelar consulta y dejar de devengar. Esa es la vida normal de un trabajador de la salud. La mayor parte de los profesionales de la salud fallecidos, según el Instituto Nacional de Salud, son médicos y auxiliares de enfermería, pero para organizaciones de la salud también hay un gran número de paramédicos de ambulancias y de personal administrativo que perdió la batalla.
La imagen acá en el corazón del centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, es bastante dolorosa porque todas esas sillas que ustedes están viendo representan a una persona, a un ser humano que perdió la vida por cuenta del COVID-19, pero que además la perdió trabajando y luchando por la vida de otros colombianos. Según el Instituto Nacional de Salud, esas cifras que ellos tienen son cifras que han reportado cada uno de los departamentos del país de acuerdo al número de profesionales que han fallecido en los distintos lugares de Colombia. Hoy también están acá los médicos protestando por el proyecto de reforma a la salud que va a hacer trámite en el Congreso de la República. Desde el centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. El doctor Lino Gordon, que estaba en una de las sillas vacías, se pensionaba este año, estaba 2 meses de pensionarse y pues no pudo disfrutar de su jubilación, de su pensión. Pues esa es la realidad que se vive aquí en mi país desde la perspectiva de los médicos y enfermeros. Según lo que yo lo he vivido en carne propia, sin embargo, pues veo que no todas las instituciones pues están infringiendo la norma. Sí hay muchos que están cumpliendo con el proporcionar todos los elementos de protección personal a todos sus funcionarios, pero si bien que hay muchos vacíos legales que permiten que otras empresas no cumplan con esta responsabilidad. Y por eso se han presentado todos estos excesos. Pues surge la pregunta de ¿a qué se deben las altas tasas de infección y muerte del personal de salud? Es una pregunta que nos hemos hecho muchos, ¿sí? Y se le ha hecho a la doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud en las Américas, y pues ella explicó que pues había 3 factores fundamentales, ¿no? Y es que al inicio de la pandemia, pues todo el personal de salud no tenía la capacitación necesaria para protegerse mientras trataba a los pacientes con COVID. Y pues que a medida que iban aumentando sus pacientes, pues los hospitales se iban abarrotando y pues no había la gestión necesaria para implementar los protocolos de triage a los pacientes y los protocolos de protección de bioseguridad para el personal. Entonces, por otro lado, también, aunque se fueran implementando estos protocolos de bioseguridad, pues los suministros de equipos eran escasos por falta de recursos y pues porque había empresas que tampoco los daban, ¿no? Entonces el personal, había muchos, incluida yo, que teníamos que comprar nuestro propio N95 y guantes y tapabocas, y otras personas tenían que, pues se veían obligadas a reutilizar las mascarillas y las batas porque en su turno pues se les acababan lo que llevaban y tenían que pues utilizar lo que tenían a la mano para poder cumplir con su atención a pacientes. Entonces aquí surge la pregunta de ¿cuál es la clave para protegernos? Pues desde el punto de vista de las instituciones y también ante nosotros a nivel personal es garantizar la capacitación efectiva en el control de infecciones para que evitemos el riesgo de nuestra propia salud. Equipar a todos los trabajadores de la salud con los elementos de protección personal y nosotros vigilar siempre que aparte de nuestro medio laboral, también nos cuidemos en nuestro medio social, ¿no? Porque también podemos confiarnos y podemos contagiarnos cuando estamos fuera de nuestro lugar de trabajo. Entonces, les había contado al principio un poco acerca de los pacientes con comorbilidades que pues a ellos se les tuvo que guardar obligatoriamente en casa y desde allí prestarles los servicios básicos de salud, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Educación de Salud, de Colombia, pues hizo un listado de los pacientes con mayor riesgo de muerte y de infección. Entonces, identificó en los adultos que los pacientes con asma, bien sea moderada o grave, pacientes con fibrosis quística, con EPOC, con fibrosis pulmonar, con sobrepeso,
con un índice de masa corporal mayor a 25, con diabetes mellitus tipo 2, con hipertensión arterial, con personas con inmunosuprimidas, ¿sí? Y afecciones neurológicas como la demencia. Entonces, estas personas son consideradas de alto riesgo, así que no pueden salir de casa. Y en cuanto a niños, los de alto riesgo tenemos a los trastornos metabólicos hereditarios, a los niños asmáticos, con fibrosis quística, con enfermedades pulmonares crónicas, con sobrepeso o obesidad, con inmunodepresión debido al cáncer y con diabetes tipo 1. Entonces, ¿cuál es la clave para protegernos a nosotros mismos y a los pacientes? Pues el autocuidado. Definitivamente el autocuidado es lo mejor que podemos usar, ¿sí? Y eso se basa en cuanto a que usemos nuestros elementos de protección personal y a limitar la interacción con otras personas fuera de nuestro entorno familiar, ¿no? Y tomar precauciones al interactuar con otros, porque a veces, como les decía, nos confiamos y pues podemos infectarnos. Y si, además de ser trabajadores de la salud, nosotros también podemos tener comorbilidades, entonces tomar las medidas necesarias para pues, trabajar desde casa y así evitar el riesgo de contagio. Bueno, ahora, ¿cómo podemos apoyar y dar acompañamiento a nuestros pacientes? Bueno, el COVID ha hecho estragos a nivel mundial y pues aquí en Latinoamérica pues no ha sido la excepción, teniendo en cuenta que tenemos menos recursos que en otros continentes. Entonces, sin embargo, sí nos hemos visto obligados a implementar otras medidas como han sido la atención telefónica, el acompañamiento presencial y digital, el apoyo psicológico, porque pues ustedes se han dado cuenta que el confinamiento ha hecho que muchas personas comiencen a desarrollar problemas emocionales y asesoría nutricional y telemedicina. Entonces, aquí surge una nueva protagonista en tiempos de pandemia que se llama telesalud. La telesalud, pues ya estaba siendo implementada desde hace muchos años en Europa, en Estados Unidos, y pues aquí en Latinoamérica algunos países pues ya estaban ahí trabajándola, pero no generalizadamente, ¿no? Entonces, con toda esta nueva situación que tenemos de pandemia, pues nos hemos visto obligados a utilizar la telesalud, ¿sí? Como un componente básico de la solución de la crisis de salud. ¿Por qué? Porque pues ella promete impactar significativamente en algunos de los problemas más difíciles de nuestro sistema de salud, ¿sí? Porque facilita el acceso a la atención médica, porque los servicios realmente son rentables y porque mejora la distribución de especialistas. En el caso de Colombia, pues hay muchos sitios en los que pues, no hay un pediatra, no hay un neumólogo, un ortopedista, ¿sí? Entonces, pues esto favorece a que las personas puedan tener una consulta con este tipo de especialistas. Entonces, la telesalud maneja unos principios que realmente pues, son muy beneficiosos para que la usen, como es el que aumenta el acceso a la asistencia sanitaria, especialmente en zonas donde no ha habido asistencia sanitaria. Aquí en Colombia y en otros países de Latinoamérica, pues hay pueblos, ¿sí? Que son muy pequeños y son muy distantes de los pueblos que tengan un centro de salud. Entonces no hay presencia de un médico ni siquiera de un enfermero. Entonces la población tiene que desplazarse pues por muchas horas, incluso días, bien sea en autobús o en coche o carro o en motocicleta o a pie, incluso en caballo, dependiendo de la zona rural donde se encuentren, para poder ser atendidos por un médico, ¿sí? Entonces, es una de las cosas que mejora la telesalud. También mejora los resultados de salud, porque se hace monitoreo de los pacientes. Los pacientes son diagnosticados más rápidamente y pueden evolucionar mejor, reduce los costos en atención médica, ayuda a abordar la escasez y la mala distribución de especialistas, como les había dicho antes. Incluso hay ciudades, pueblos más grandes que no tienen especialistas, entonces se ven obligados a los pacientes a irse de una ciudad a otra, se gastan
3 horas, 6 horas en coche, en autobús. Y pues realmente la telesalud pues cambia esta situación. Apoya a programas de educación clínica, mejora el apoyo de los pacientes y familiares porque van a tener un acceso médico, de especialistas, de terapeutas, mejora la productividad de las organizaciones y empleados, pues, porque hasta antes de la pandemia, pues, en las empresas, ¿sí? O las compañías tenían que dar ciertas horas a sus empleados para que fueran a su cita médica y volvieran, bueno, dependiendo cómo se organizaran, pero ahora pues con la telesalud, teleconsulta, pues simplemente se conecta a su computador o a su teléfono 20, 40 minutos y luego retoma sus actividades laborales. Entonces, a nivel organizacional, mejora la productividad. Ahorra el tiempo de desplazamiento al consultorio médico. Hay muchas personas que tienen que ir a su cita, por ejemplo, los pacientes crónicos. Entonces tienen que ir a su consulta con especialista y tienen que tomar un autobús o un taxi o ir en coche, se gastan media hora, una hora, dependiendo, ¿sí? Entonces eso es un ahorro muy significativo en tiempo. Reduce las visitas hospitalarias de los enfermos crónicos porque el paciente va a estar monitorizado constantemente. También reduce el promedio de reingresos a los hospitales, precisamente porque está monitorizado de una manera permanente. Entonces los pacientes ya hacen una gestión más adecuada de sus signos y síntomas y evitan ir a los hospitales. También facilita la educación a los pacientes y familiares para detectar señales y prevenir problemas. Entonces estamos hablando de los pacientes informados que ya ante alguna situación o algún signo o síntoma, pues ellos gestionan mientras se pueden comunicar con su médico de cabecera. Y esto pues es realmente un avance. Entonces aquí nos ha tocado a todos cambiar un poco la mentalidad, hay un cambio de paradigma, de sopetón, de golpe nos ha tocado implementar estas medidas y ha hecho que las personas, pues al principio tuvieran un poco de resistencia, sobre todo tanto los pacientes como el personal de salud. Los pacientes porque pues la idea de tener a su médico, que los toque, que les tome la atención, que ese contacto humano pues les cuesta mucho a algunos pacientes. Y pues el hecho de tener que conectarse a una máquina para que puedan ser monitorizados a distancia, pues eso les cuesta un poco. Sin embargo, poco a poco están cediendo y pues muchos ya han aceptado este nuevo cambio sin problema. Y para el personal de salud también, porque hay falta de entrenamiento adecuado. Entonces, claro, o sea, de golpe nos tocó introducirnos en esta nueva era. Pues es importante que haya un entrenamiento adecuado para que podamos brindar una buena calidad en la atención en salud. Y por eso las organizaciones tienen un papel muy importante al crear las infraestructuras adecuadas que nos permitan pues interactuar mejor, ¿sí? Con nuestros pacientes. Y así haya un buen control de la historia clínica, porque pues no siempre el mismo profesional va a tratar al paciente X. Muchas veces va a tener que el mismo paciente pasar con diferentes médicos, con diferentes enfermeras, con diferentes terapeutas, y por eso es la importancia en el control de esa historia clínica electrónica. Pero pues ya la telesalud no es nuestro futuro, sino que ya es nuestro presente, y por eso pues es importante que comencemos a aceptar esta nueva mentalidad y hacer uso de ella. Ahora entonces vamos a pasar a las preguntas y a las preguntas. Bueno, muchas gracias.